tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las comisiones del Congreso de la República. Hoy nos encontramos con José Eliche, él es exministro del Interior y también ha sido oficial mayor del Congreso de la República. ¿Cómo está, señor Eliche? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted las gracias por acompañarnos, señor Eliche. Coméntenos cuántas comisiones se conforman de manera permanente en el Congreso de la República. Bueno, el número de comisiones es variable, sin embargo el reglamento del Congreso establece entre 25 y 27 comisiones, pero en el Congreso de la República, como casi en cualquier parlamento del mundo, generalmente hay tres tipos de comisiones: las comisiones ordinarias, que son las que ustedes más conocen, que son las comisiones temáticas, y las comisiones de investigación. Hay un tercer grupo de comisiones que son las comisiones especiales, que pueden ser protocolares o pueden ser comisiones que de alguna manera actúan de modo similar a las comisiones ordinarias sobre temas específicos, pero que no dictaminan, es decir, no intervienen en el proceso legislativo, sino se dedican, por ejemplo, a estudiar o a preparar algo para que el Congreso tome decisiones sobre eventos conmemorativos, sobre situaciones que requieren un estudio profundo y largo, ¿no?, en alguna materia que pueda interesar al Congreso o en general al país, ¿no? Por ejemplo, había una comisión del Bicentenario, comisión especial, ¿no? Hay una comisión especial que está encargada del ordenamiento legislativo, que también es una comisión que debe estudiar casi todo el periodo parlamentario, el tema de el incremento del número de leyes, ¿no? También lo que le llaman la contaminación legislativa, es decir, las leyes que entre sí se oponen, que entre sí conflictúan para limpiar, digamos, el ordenamiento o hacer propuestas para limpiar el ordenamiento de la legislación que está sobrando. Eso es. Para decirlo en términos sencillos, ¿no? Pero las comisiones más famosas son las comisiones ordinarias. Así es. Precisamente vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles serían, entre comillas, las más importantes o las más peleadas entre los congresistas? Eso depende de cada periodo. Generalmente, por alguna razón que yo a veces no llego a entender, la Comisión de Constitución suele ser la más importante, ¿no? Quizás ahora también adquiere cierta mayor relevancia porque se ha anunciado pues la posibilidad de desarrollar un proceso por lo menos de debate y quién sabe de reforma de la Constitución importante, por lo tanto esta comisión por supuesto tendrá o cumplirá, ¿no?, una función gravitante en este proceso si es que se desarrolla. La comisión de presupuesto siempre es muy importante, trabaja todo el tiempo, ¿no?, porque digamos el Parlamento en el mundo, igual que el nuestro, lo que hace no es formular el presupuesto, sino del presupuesto que generalmente el gobierno o los gobiernos en el mundo formulan, lo que hace de la propuesta, mejor dicho, de presupuesto, lo que hace el Parlamento es distribuir el presupuesto, ¿no? Como se dice, digamos en términos coloquiales, distribuye la torta. Eso es lo que hace el Parlamento. Por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos la Comisión de Presupuesto no se llama Comisión de Presupuesto, sino que en la traducción sería Comisión de Reparto. Y es muy importante y trabaja todo el año. Y bueno, como tienen el tema del reparto, para quienes están en política es realmente atractivo estar en esta comisión porque hacen, digamos, convenios, tratos con sus autoridades locales en el sentido de aquellas que están de las circunscripciones que representan, y eso les puede traer réditos políticos en el futuro, lo cual, digamos, desde el punto de vista ético y moral no es completamente correcto, ¿no? Tampoco se comete un delito, digamos, haciendo eso, pero digamos desde el punto de vista ético, reitero, no es bueno. Sin embargo, se hace, ¿no? Y esa es la razón a veces por querer pertenecer a esta comisión. Y hay otras comisiones ordinarias que son especiales, como por ejemplo la Comisión de Inteligencia, que no se cambia durante todo el periodo, que sus sesiones son reservadas, que hay que cumplir algunos requisitos especiales para ser parte de ellas, etcétera, ¿no? Es la Comisión de Inteligencia, que antes era parte de la Comisión de Defensa. Por supuesto, ahora también cobra relevancia en las circunstancias que estamos viviendo, por un lado la Comisión de Salud, por otro lado la Comisión de Economía, ¿no? Porque son temas, digamos, que el tema económico y especialmente el tema sanitario nos agobia en este momento, y si en el Congreso va a debatirse o va a promoverse iniciativas que tienen que ver con estas materias, pues las comisiones ordinarias que las ven son las que van a tener
que pronunciarse sobre las proposiciones que se presentan. Bien, ¿cómo observa la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias en este periodo legislativo? Bueno, eso responde a una... A ver, se cree que las presidencias de las comisiones ocurren, digamos, dentro de un proceso que más o menos se desarrolla de manera, ¿cómo les puedo decir? Automática, ¿no? Una vez que el Congreso se constituye. Es realmente un proceso que a veces es difícil, porque hay 3 pasos previos antes de definir el cuadro de comisiones, ¿no? El primero, bueno, por supuesto, es la presentación de las propuestas por los grupos parlamentarios constituidos. Luego viene el debate político, que es el más importante en realidad, ¿no? Que ocurre en la Junta de Portavoces. Ahí se aprueba en primera instancia un cuadro de comisiones que no solamente establece la distribución proporcional en cuanto a la pertenencia a comisiones de los diferentes, o ocupación de las comisiones por los diferentes grupos parlamentarios según el número de representantes que tienen en el Pleno del Congreso, es decir, porcentualmente, ¿no? En la medida de lo posible. Hay grupos que a veces no pueden entrar, digamos, en este tipo de cálculo, porque son muy pequeños. Y tendría que agrandarse en demasía las comisiones para que todos entren en todas las comisiones. Digamos, sería comisiones pues de 40 miembros, no sé, 50. Eso es una exageración y no es posible. Pero bueno, lo cierto es que ese es el primer paso. Y además ahí se distribuyen las directivas de las comisiones, es decir, quién la va a presidir, quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el secretario de los diferentes grupos parlamentarios, aplicando una fórmula que es una fórmula realmente sencilla, ¿no? Que el servicio parlamentario opera cada vez que ocurre esta distribución. Luego hay un segundo debate sobre este tema en el Consejo Directivo, que aprueba el cuadro de comisiones o lo santifica, que finalmente va a ir al Pleno del Congreso, que es el que sí, ya definitivamente aprueba el cuadro de comisiones tal como lo conocemos hoy, que puede, por supuesto, estar sujeto a cambios, se modifican muy fácilmente los integrantes de las comisiones, sobre todo cuando no se trata, digamos, de nueva distribución, sino de cambiar al integrante de un grupo a solicitud del mismo grupo parlamentario. Es decir, eso es como funciona. Pero yo creo que hay una visión equivocada de lo que son las comisiones, ¿no? Las comisiones son instrumentos del procedimiento legislativo, básicamente, y del seguimiento de la política general y sectorial del gobierno de manera especializada. Pero se toma aquí en el Perú como si fuera un reparto de poderes, ¿no? Y no es así. En la práctica, una comisión cualquiera que en este momento probablemente no es relevante, digamos, Comercio Exterior y Turismo de repente se convierte en la comisión más importante del país en los próximos años, ¿no? No lo sabemos. O sea, eso depende mucho de quién lidera la comisión, quiénes la integran, cómo trabajan, qué asesores tienen, en fin, ¿no? Y qué proposiciones y en qué circunstancias, ¿no? Con relación a la coyuntura les toca trabajar. Bien. Eso es. Bien, ahora, si hablamos de las comisiones de investigación, ¿cuáles, a su parecer, han sido en el Congreso las comisiones que han elaborado informes más relevantes o contundentes? Bueno, pues las comisiones más famosas fueron aquellas como la que presidió Javier Díaz-Canseco, ¿no? Hace muchos años. Últimamente, bueno, pero siempre han fallado las comisiones de investigación en el Congreso peruano por el método. Les ha faltado método. Eso no solamente lo digo yo. Hay expertos extranjeros que han venido muchas veces a tratar de ayudar al Congreso peruano a mejorar su performance en las comisiones de investigación, y todos de manera uniforme han concluido que lo que falta es método. Es decir, una comisión, cuando inicia su trabajo, me refiero a una comisión de investigación, en principio debe hacer un plan, debe tener un método, debe manejar una hipótesis, un procedimiento a seguir para reunir la información que necesita para llegar a las conclusiones que podrían ser la demostración de esa hipótesis de trabajo, ¿no? o el descarte de esa hipótesis de trabajo, etcétera, ¿no? Es como utilizar un método científico. Entonces, eso no se hace en el camino, a veces se manipula un poco la cosa políticamente, a veces se abstraen de continuar con el trabajo en profundidad por diversas razones que muchas veces los ciudadanos no conocemos. Entonces, yo creo que debían seguir un patrón metodológico
claro y preciso las comisiones de investigación, ¿no? Y que finalmente cumplan su función, ¿no? Señora Sí. Eliche, brevemente, por favor, recientemente en el Pleno del Congreso de la República se ha aprobado una comisión investigadora para ver estas irregularidades presuntas, además, en el proceso electoral. ¿Usted considera que esta tiene una proyección importante? Bueno, ya como hay gente que piensa que hubo fraude y qué sé yo, bueno, que lo hagan, pues no hay problema, ¿no? Pero tendrán que mostrar resultados con las pruebas en la mano, es decir, no se trata solamente de abrir el espacio para tener, digamos, en incertidumbre a muchas personas que a veces que he escuchado yo han sido acusadas de haber intervenido en el proceso electoral. Bueno, todo eso tienen que probarlo, tienen que ser responsables en cuanto a lo que hacen, ¿no? Porque son acusaciones muy graves, sí. Además se trata de una comisión que genera gasto económico y también todas las comisiones esfuerzos, generan ¿no? gasto. Todas las comisiones generan gasto, las ordinarias, las especiales, las de investigación. No hay comisión ni en el Perú ni en el mundo que no genere gasto. Perfecto, listo. Queda clarísimo en todo caso. Señor Eliche, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Pues nada, encantado. Cuídese, hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.